Hello. A ver, hoy vamos a hablar de juegos. Otra vez. Hace bastante que hice el último vídeo de juegos, pero es que no tengo tanto tiempo para jugar últimamente. Bueno, por lo menos no tanto como me gustaría a mí. ¿Cuántos juegos me he comprado últimamente? ¿2, 3, 4? Bueno, no más. He estado comprando muchos juegos que no he podido jugar porque no tengo tiempo. Pero claro, luego me ha pasado con muchos juegos antiguos que no los he podido encontrar ni de segunda mano o súper caros porque ya no estaban y eso no me hace gracia, entonces prefiero comprarlos ahora y jugarlos más adelante aunque sea. Me he vestido así de humano en plan juegos. La última vez quise hacer el vídeo porque me había mosqueado con lo que pasó con el juego de Hora de Aventuras. Y esta vez lo que ha motivado el vídeo es que me he envenenado bastante algunos juegos. Lo primero es que estuve jugando a este juego de Kirby Star Allies. Kirby es muy gracioso. Para mi gusto lo que es la historia, para mí es un poco argumento excusa, pero está divertido con todos los personajes que puedes ir con ellos y da juego a hacer combinaciones y cosas. Que bueno, yo siempre terminaba yendo con Nespi porque Nespi o con su poder. Y pues lo que es el juego base se hace un poco corto, pero luego tiene un montón de minijuegos extras y un montón de añadidos, por ejemplo, de todos con, y es jugar como una especie de recorrido rápido, pues en vez de manejando a Kirby, manejando a cualquiera de todos los personajes, que han ido añadiendo más y añadiendo más gratis. Y pues como no son pocos, se hace largo, sobre todo cuando es un personaje que no se queda bien o no te gusta. O sea, yo no me he podido acabar este juego todavía, o sea, lo básico sí. Y he hecho unos cuantos de todos con, que el primero que hice fue el de Nespi, por supuesto. Y luego hay una especie de coliseo y un par de minijuegos o 3 de cosas en las que hay que utilizar el mando así como si estuvieras con la tele, pero como yo no estoy con la tele, me ha dado pereza jugar a esos minijuegos. Bueno, que es un juego al que le puedes tirar muchas horas y es muy divertido, aunque para mi gusto, aparte de que se hace un poco más corto, también se hace bastante más sencillo, bastante más fácil, porque tienes más apoyo de habilidades para jugar que el Robobot. Bueno, y con eso de que van a sacar un nuevo Pokémon, yo me compré el Let's Go Pikachu al final. O sea, estaba dudando mucho con el Eevee porque no es siempre Pikachu, pero es que echo de menos mi DS con cara de Pikachu, que todavía lo sigo teniendo, pero tuve que cambiar mi DS para que no se me rompiera. Y echo de menos la que tiene cara de Pikachu. Y me da rabia porque luego vi que sacaron una nueva también con Pikachu y... No he podido completar el juego con lo maniática que soy yo de completar la Pokédex, porque no puedo tener el Pokémon Go en el móvil. No me he podido pasar ningún Pokémon de los que están en la otra región. Como prácticamente todo el mundo tenía el de Pikachu, no me podían pasar los que solo salen en el de Eevee. Y la gente en general se estaba pasando todo del Pokémon Go, entonces no estaban necesitando hacer intercambios. Y como no hay GTS en este, yo... Y bueno, está bastante chulo que pusieron aquí aquí dentro del mapa. Bueno, y sobre el juego, realmente sí es rápido de pasarse la historia, pero ya dijeron que pretendían hacer algo así. Que entiendo que este juego lo hicieron para un poco clickbait para la gente que retomó Pokémon por el Pokémon Go, solo ha jugado al Pokémon Go. Es como un poco más accesible para alguien que no juega mucho. Yo, si siguen manteniendo el hacer juegos normales, lo veo bien. Ahora vamos a hablar de los juegos que me envenenan. Los juegos de este estilo me gustan, los de este tipo me gustan. Lo que pasa es que suelen tener una historia pues que no dura mucho, o que cuando llega a un final pues ya no hay más. Que a lo mejor en algunos ya se acabó y en otros pues sigue mundo abierto y puedes hacer lo que quieras. Luego hay otros en los que directamente todo el rato es haz lo que quieras, esto va a durar lo que quieras, como Animal Crossing, Harvest Moon y cosas de esas. Pues resulta que este juego
Es que es adorable. Lo llevaba viendo mucho tiempo y diciendo, ay, tiene buena pinta, pero es que está muy caro para lo que seguramente es. Y me lo encontré rebajado de precio y dije, pues me lo compro. La cosa es que empieza con un tutorial enseñándote los controles y lo que hay que hacer. Y en cuanto acaba ese día de ese tutorial, la madre se queda sola y dice, ¡ay, creo que ha llegado mi hora! Y ya está, se lo saca de la manga. Pero bueno, el caso es que tienes ahí un dragoncillo. Creo que eliges el color según la comida que le hayas dicho a tu madre el día anterior que querías comer. Yo dije verdura, el caso es que me salió verde, así que le llamé Rayquaza. Y se le puede cambiar el color, pero ahora me da palo cambiarle el color porque si ya no es verde deja de ser Rayquaza. Que también podría ponerle el color de Rayquaza Shiny, pero es que no me apetece. El verde se confunde con el color de la hierba. La cuestión es que empiezan a llegar personajes para ayudarte en la cafetería y entonces llega el mago este y vas tú ahí paseándote por ahí recogiendo ingredientes y tienes una huertecilla y un sitio para recolectar peces y puedes echarle cacas de tu dragón a las cosas para que crezcan antes o que crezcan con más atributos. A ver, está gracioso porque el dragón va haciendo cosillas como romper cosas para que puedas sacar trozos de recetas o enfrentarse a bichos que hay por ahí. No es como en los atelier que tienes que entrar en batalla. Esto no, esto es solo un bicho que si se choca contigo y no es que te haga daño, pero si llevas algún plato en el bolsillo te desaparece. Al principio está bien, lo que pasa es que solo puedes guardar cuando vas a la cama. Entonces no te puedes dejar el día a mitad. Y si cuando recién te despiertas empieza un evento, a ver, se queda grabado y podrías empezar y empezaría desde ahí, pero te pica y te quedas ahí y dices, ¿por qué? Es de estos que las horas van pasando cada X minutos. Entonces, solo con desplazarte de un sitio a otro, en cuanto se ha abierto más el mapa, se te pasa el día volando, no te da tiempo a llegar a todos los ingredientes, sube la popularidad de tu bar y entonces consumen más y entonces necesitas más ingredientes y encima tus empleados, o sea, de repente se ponen a vaguear y te salta una notificación que están vagueando y tienes que ir tú. Bueno, el caso es que, claro, cuando tú estás por ahí te puedes teletransportar a la cafetería, pero de la cafetería no te puedes teletransportar a sitios, te toca volver a ir. ¡Ay, pero que me consume tiempo, que no me da tiempo! Y además el dragoncillo necesita descansar, te toca darle de comer. Pues lo que es muy comfy, los dibujos están como si estuvieran pintados, es muy gracioso. Tienes la cafetería, puedes servir platos y van apareciendo diferentes personajes que les tienes que resolver la vida. Con la cafetería y con la comida, siempre. El tema es, me agobié porque se abrió demasiado el mapa, que un día volveré a retomar. ¿Qué pasa? Me compré este. Me pasó lo mismo. Este es un Absolutely Not Harvest Moon. Pasa que yo en la DS Harvest Moon lo jugaba, entonces yo le ponía los trucos de la energía y del dinero. Porque Harvest Moon es uno de esos juegos, mira, que a mí no me gusta jugar con guías, ¿vale? Excepto para cuando te has enganchado muchísimo y no sabes por dónde tirar. Bueno, para el resto no me gusta porque es como si no estuviera jugando yo y si juego es porque quiero jugar yo. Pero esta clase de juegos o tienes pista o no. Porque aquí tienes energía limitada, tienes tiempo limitado, pasan las fechas, es decir, tenías que haber logrado hacer X cosas para X momento, porque si no, ya no veías ese evento. Entonces, claro, necesitabas saber qué había que hacer exactamente, pero es que no daba. Porque si con dar 2 azadas ya estabas desmayándote y no tienes la cocina desde el principio, ni tiempo suficiente, horas al día para repasarte todo el mapa, para conseguir todo lo que necesitas, para ganar suficiente dinero y para hacer los platos que toca. Es decir, no. Por eso yo me ponía los trucos del dinero y de la energía. Pero tuve que dejar de jugar, que había conseguido hasta casarme y tener el hijo, porque era un Harvest Moon de DS, que no había chica todavía. Pero tuve que dejar de jugar porque la DS se me estropeó justo en el punto de la pantalla donde había que apretar del botón de cargar, no detectaba el puntero. Bueno, el caso es que no puedo volver a jugar y no me atrevo a jugar. No me gusta jugar en juegos sabiendo que no voy a poder conseguir hacer las cosas. Y el Harvest Moon sin esos 2 trucos y sin tener la guía. Y si te saltas este evento que solo se triggerea entre las 6 y las 7 en ese sitio y solo si llueve, ¿tú qué sabes? O sea, ¿no? Bueno, en fin, la cuestión es que estaba barato porque lo encontré también a descuento.
Y entonces dije, bueno, vamos a darle un intento. Pues resulta que tiene un modo fácil. Y estoy jugando en el modo fácil. Porque ahí las cosas cuestan un poquito menos de dinero y gastas un poquito menos de energía. Solo un poquito, porque riegas tu campo y ya estás diciendo, oh, me muero. Digo, menos mal, no quiero saber cómo es el normal, ¿sabes? O el experto que le llaman. Me da igual, no es una vergüenza para mí estar jugando al fácil en ese, no. Y por suerte en este no tienes que haber logrado hacer X cosa para X año, te lo puedes tomar relativamente con calma. Y aparte hay unas misiones que tú puedes hacerle favores a la gente, trabajar para ellos y realmente con eso ganas más dinero que con lo que haces en la granja. Bueno, excepto cuando has ganado algún certamen. ¿Cómo no? Tuve que presentar las patatas para el certamen de verduras. Entonces, si yo gano algo con eso y lo vendo, es más caro. Problema, que yo no vendo nada. Porque de los trabajos a veces te dicen, mándame 5 de esto. Cuando lo mandas, te pagan lo que corresponde y el extra. Entonces yo me espero. Se llena el arcón. Y bueno, en este es que hay un montón de cosas. Bueno, yo tengo 2 vacas, tengo una oveja, una alpaca, también hay llamas, otro tipo de oveja diferente. Hay perdices, gallinas, caballos, que yo tengo a mi gallina y la he llamado Pico. Que no se note que también es algo de Pokémon. Hay unos conejitos. Puedes cortarle el pelo a todos los bichos que crían pelo y hacer tela con eso y teñirla con diferentes cosas. Claro, obviamente todo lo tienes que construir. Pero ¿qué pasa? Que eso también cuesta materiales que tienes que encontrar o comprar. ¿Te da la energía para todo? Esa es la pregunta. ¿Te da el tiempo para todo? Ay, yo es que me agobio. Y encima ahora se han abierto las 3 ciudades y me coincidió a la vez le vas subiendo el nivel a las ciudades y entonces te van ofreciendo más cantidad de cosas. Pero cuando va a pasar de, por ejemplo, de B a C, se bloquea con un candado y tienes que cumplir ciertos requisitos. Pues me coincidió esos requisitos, los requisitos de la carta de tu padre que te dice, ay, no me creo que puedas hacerte granjera de solo. Me vas a cumplir esto si no, no te creo. Y con que se había abierto todas las ciudades y había un concurso pululando por ahí a la vez. Y entonces yo estaba ahí un poco... Y bueno, me he enganchado venga días, tenía que haberme puesto a empezar a practicar un baile, no lo he hecho. Como en el Harvest Moon también hay ligoteos, hay para chico y hay para chica. Yo me he cogido el personaje de chica, así que están los de chico. Os voy a poner las imágenes y tratad de adivinar cuál es el que he elegido. Que yo me da risa. Mira, hay un personaje que no lo he elegido porque me da cringe. Eso, y también puedes tener mascota, puedes tener perros, que hay muchos tipos, y gatos. Yo he escogido un gato blanco y le he llamado Midna. Te lo puedes llevar de paseo, pero cuando tienes que entrar en un establecimiento no puedes entrar. Te toca volver a tu casa a dejarlo así en plan de ¿por qué hacéis esto? Bueno, y en este que es relativamente fácil que se triggereen los eventos. Hay unas franjas bastante amplias de tiempo. Cuando has llegado a ese punto de corazones con la gente necesaria y si te dedicas a hablar con la gente en general, saludarles todos los días, se triggerea bastante fácil. Lo único que realmente he necesitado mirar la guía para esto es para saber qué le gusta a la gente para regalarles, porque... no voy a probar entre las 1000 cosas que le puedes dar a una persona para ver qué le gusta, con la cantidad de personajes que hay, o sea, no. Pero no tengo tiempo. Yo había estado adelantando tiempo para vídeos para poder hacer una cosa que necesitaba más tiempo de preparación y me parece que no voy a poder hacerlo. Otro día os contaré mis cosas con Pokémon y las Pokédex. Y os contaré también qué me pasa con este tipo de juegos, porque, o sea, hay más juegos de este tipo que he jugado y que me gustan mucho y yo me enveneno. Y bueno, que ahora estoy esperando que saquen el nuevo juego de Yoshi. He probado la demo, es muy cozy. El nuevo de Kirby, que a ver cuándo sale. Y a ver qué pasa con el Pokémon Escudo y Espada. Y bueno, a ver si conseguís adivinar qué juzgando le he elegido a mi personaje. Pues eso, que ya sabéis que cualquier cosa me la podéis escribir en los comentarios. Y hasta la próxima.